Veamos ahora el tema de notación de derivadas. Tenemos la notación de Leibniz, que ya hemos venido utilizando en los ejercicios que se han resuelto, y es la que aparece en los formularios que también empleamos. Leibniz fue un filósofo matemático alemán que vivió de 1646 a 1716. Se le conoce como el padre del cálculo. Están aquí expresadas formas que ya hemos venido trabajando, como de y con respecto a x, la derivada de y con respecto a x, o la derivada de f con respecto a x, en diferentes formas. Otra notación es la de Newton, que se representa con una x con un punto arriba. Esta se utiliza poco. Se utiliza más en áreas de física, sobre todo en temas de mecánica, porque fue precisamente ahí donde Newton la desarrolló. Lo que tiene que ver con los conceptos del cálculo, el concepto de derivada, por ejemplo, fueron desarrollados tanto por Leibniz como por Newton. Sin embargo, Leibniz fue el primero que publicó su teoría. Esto generó algunos conflictos, dado que Newton, según lo que él mencionaba, es que él ya tenía algunas notas al respecto de lo que Leibniz estaba desarrollando como teorías. Esto provocó algunas disputas entre Alemania e Inglaterra, y es una historia muy interesante que, bueno, aquí lo único que nos lleva es a que hay dos notaciones. En este caso se estará usando principalmente la de Leibniz, la de Newton solamente en temas de física, y como ya dijimos, representa derivadas con respecto al tiempo. Otra notación es la de Lagrange. Lagrange fue un físico matemático y astrónomo italiano que vivió de 1736 a 1813. Esta es una notación que también utilizamos, y a veces es más simple que utilizar la de Leibniz. Usamos, por ejemplo, y', f' o f' de x para denotar derivadas. Una más es la de Cauchy. Cauchy fue un matemático francés que vivió de 1789 a 1857. Si se van dando cuenta, las notaciones que vamos mencionando van de acuerdo al orden cronológico en el que vivieron estas personas. La notación de Cauchy se escribe de esta manera: d subíndice x de y, o d subíndice x de alguna otra variable o función, como por ejemplo también d subíndice x de f de x. Son las notaciones principales que se conocen. Una más ya para niveles más adelante es la notación de Jacobi. La notación de Jacobi se aplica al tema de derivadas de varias variables, lo que se conocen como derivadas parciales. Jacobi fue un matemático judío alemán y vivió de 1804 a 1851. En el tema de derivadas parciales se aplica esto, y es un tema que no vemos a este nivel, pero no por ello es difícil. Vamos a dar una vista muy rápida de lo que esto representa. Por ejemplo, aquí arriba tenemos expresada la derivada parcial de una función f con respecto a x, donde f es una función de dos variables, de x y de y. Lo que vemos nosotros tradicionalmente es el cálculo de una variable. La hemos visto principalmente con respecto a x. Aquí abajo se está representando la derivada parcial de f con respecto a y. F, repito, es una función que depende de x y de y. Son derivadas parciales porque por un lado tenemos la que es con respecto a x y por otro lado la que es con respecto a y. Si estamos derivando parcialmente con respecto a x, y se toma como constante.
Entonces, esta derivada parcial, la de x cuadrada por y con respecto a x, se resuelve considerando y como constante. Entonces la constante, como ya lo hemos visto en algunas fórmulas, sale de la derivada o es simplemente esa constante por la derivada, en este caso de x cuadrada, que es 2x. Por ello, la derivada parcial de f con respecto a x es 2xy. En el caso de la derivada parcial de x cuadrada por y con respecto a y, se considera x cuadrada como constante. Entonces, tenemos únicamente x cuadrada por la derivada de y con respecto a y, que sabemos que es 1. Por eso el resultado de la derivada parcial de x cuadrada y con respecto a y es x cuadrada. Y eso es todo lo que vamos a ver rápidamente del tema de derivadas parciales. Y esto, repetimos, es una notación que se utiliza gracias a Jacobi. Tenemos aquí entonces este resumen de derivadas, de la notación de derivadas, que son los que podremos llegar a estar utilizando en algún momento o más adelante. Con esto terminamos el tema de notación y vamos a continuar más adelante con los temas de derivadas sucesivas y de diferenciales.